Carlos Andrés Torrico Monzón es investigador socioeconómico, ejerce el cargo de director del Círculo de Investigación en Estudios para el Desarrollo y la revista de análisis en investigación ciudadana. Asimismo, es coeditor de la revista científica Cienzagro y la revista de análisis del Instituto Agrario Bolivia. Tiene estudios en licenciatura en comunicación social, con énfasis en economía, en la Universidad Católica Boliviana. Es diplomado en agronegocios, cuenta con estudios de agricultura familiar, empleo rural y cambio climático por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Igualmente realizó cursos de investigación científica, periodismo. Actualmente trabaja como consultor en temáticas relacionadas al desarrollo rural, economía, política agraria, educación a distancia, investigación y participación política de los jóvenes. Además, es analista económico para medios de comunicación bolivianos. Bienvenido, Carlos Andrés Torrico, y cuando gustes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que hoy estemos aquí. A ustedes, participantes, a los organizadores, especialmente a Dana Vargas, a los panelistas invitados y a todo este círculo que se ha formado. Y es precisamente a eso a lo que debemos nuestro nombre. En ese sentido, quiero comenzar con una frase. Es tiempo de cambiar. Con este pensamiento yo finalicé mi última intervención en el primer seminario web organizado por el CIET. Y es así como quiero que comencemos. Bien, quiero que recuerden esto. Más y mejores oportunidades de empleo para todos. Por un momento, quiero por favor que todos imaginemos en las personas que viven en estas casas. Quiero por favor que todos pensemos en cómo era su vida antes de la cuarentena, cómo ha cambiado después del coronavirus y cuáles son sus expectativas. Esta es una fotografía de un barrio de la ciudad de La Paz. Sin embargo, yo sé que podemos encontrar lugares similares en Quito, Ecuador, en Bogotá, en Colombia. Bien, ahora vuelvo sobre el punto. Cuando les pedía que piensen, también les pido por favor que tomen en cuenta las condiciones de trabajo que tenían. ¿Cómo se ha visto afectada su seguridad alimentaria? ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables? ¿Cuál es su nivel de ingresos actual y cómo esto ha cambiado con el tiempo? Y también quiero que entendamos la educación. Para reflejar esto de una mejor manera, quiero invitarlos a conocer conmigo algunas historias. Bien, les cuento, por ejemplo, sobre Carla Flores. Ella es una madre de familia, vendedora ambulante que gana $10 al día. En realidad, ella no entra dentro del espectro que nosotros podríamos decir de pobreza moderada o de pobreza extrema. Sin embargo, nosotros sabemos que $10 no es suficiente para tener, como decía otro expositor previamente, un mínimo vital que asegure nuestras vidas. Les presento la historia también de Alejandro Chaparro. Él es radiotaxista, padre joven, y ante esta situación tan difícil del coronavirus, ha decidido ayudar a sus vecinos que viven en su barrio. Por otro lado, Lucy Mendoza, que es una mujer mayor de 60 años de edad, vendedora de alimentos, y trabaja entre 14 y 16 horas al día vendiendo en diferentes mercados para subsistir. Por otro lado, les presento la historia de Juan Quispe, quien es albañil. Él ha recibido ayuda porque su historia de vida se ha hecho conocer a través de las redes sociales y son las personas las que han intentado ayudarlo. Él, a pesar de eso, se preocupa. Él me dice, mira Andrés, yo todavía pienso en las personas que no reciben la ayuda que yo he tenido y no tienen esta suerte. ¿Cómo viven ellos? Esto me lleva a la siguiente historia de Agapito Camacho, quien es peluquero. Él ha trabajado toda su vida por darles a sus hijos buena educación y hoy ellos trabajan en el sector formal. Bien, el empleo en Latinoamérica antes de la corona crisis. Es necesario que nosotros entendamos el contexto previo a todo lo que les he contado hace un momento. Por ejemplo, en Latinoamérica ya existía una tasa de desempleo preocupante, cerca del 8%, esto en 2019 en la región, y también existe una fuerte informalidad laboral, que es algo que hemos identificado en las anteriores exposiciones, que ocurre, por ejemplo, en Colombia, que ocurre en Bolivia, y es algo que lo voy a comentar a continuación. Tenemos una tasa de desempleo juvenil del 20%. Tenemos trabajadores rurales que tienen 80% de vulnerabilidad. E igualmente tenemos 5,7 millones de niños que están trabajando.
Esto me lleva a las siguientes consideraciones para hacer un análisis un poco más específico sobre algunos países importantes que han sido elegidos de acuerdo a sus índices y el número de participantes en este seminario web. Obviamente, uno de los países con mayor desempleo es Venezuela, que tiene un 45% de desempleo. Sin embargo, Nicaragua tiene un 24%, lo cual también es alarmante. Brasil y Puerto Rico un 11%. Vuelvo sobre el empleo informal. Como ya lo anunciaba, hay muchos países, y hago un paréntesis en este momento, que no miden la informalidad laboral. Sin embargo, se quedan en estimaciones. Yo les presento estos números. Se dice que Perú tiene más de un 70% de informalidad. Bolivia tiene más de un 65%, México de 60%, Salvador de 60% también. Es decir, que existe un común denominador, la informalidad laboral, que como se ha mencionado previamente, se define así porque no cubre las necesidades más importantes de las personas, porque no existe ninguna protección social. Y estoy seguro que más adelante se dará una definición técnica desde el punto del derecho. Bien, el desempleo juvenil en 3 países es bastante alto. Por ejemplo, en Argentina, en Colombia o en Bolivia, nosotros podemos ver en la gráfica el porcentaje. Y aquí hago una puntualización sobre la desigualdad social. En la región, según CEPAL, tenemos un índice de Gini, es decir, este nivel de desigualdad bastante elevado, de 4,6%. Y los países más desiguales de la región son Brasil, Colombia y Costa Rica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las familias tienen una incidencia de la pobreza bastante alta. Y esta incidencia es más o menos del 30% y del 10% de pobreza extrema. Esto, y repito, es antes del coronavirus. Bien, entonces, ¿qué sucede después? Aquí vemos una serie de titulares de diversos periódicos que informan sobre la región. Como vemos, en todo se hace énfasis a que la situación del empleo va a ser bastante crítica en los siguientes meses y, ¿por qué no, en el siguiente año? Entonces tenemos algunas estimaciones ya para este 2020. Por ejemplo, notamos que Sudamérica tiene un decrecimiento de menos 5%. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos entonces es ¿qué países van a ser los más afectados? Obviamente va a ser Venezuela. Como vemos, otros países van a tener caídas fuertes, Ecuador, México o Argentina, mientras que otros será moderado, como el caso de Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, y algunas leves, como Paraguay y Colombia. Sin embargo, repensando un poco estos conceptos, tenemos que entender que se está formando una cadena de eventos, una cadena de consecuencias. Tenemos, por ejemplo, la vulnerabilidad a la pobreza, que ya la habíamos nombrado. Su proyección va a ser 4 puntos mayor, de 34%. Una pobreza extrema que va a subir al 13%, lo cual va a provocar desempleo. Se espera un 11% en Latinoamérica, y esto a su vez genera que los empleos informales suban, logrando así un efecto bastante peculiar llamado precarización del empleo. ¿Qué es la precarización del empleo? Les doy un ejemplo que ocurre, por ejemplo, en los jóvenes profesionales. Han logrado estudiar una carrera, sin embargo, ante este hecho bastante complicado, deben aceptar otro tipo de trabajos precarios. Empleos donde tienen utilidades, es decir, ingresos económicos bajos, donde tienen incertidumbre, donde tienen inseguridad, donde tienen una baja seguridad social. Esto a su vez también influye en la seguridad alimentaria y aumenta la brecha de desigualdad social que ya habíamos mencionado en un principio. Ante este escenario dantesco, ¿qué es lo que se puede hacer? Podemos hablar, por ejemplo, de acciones para promover el trabajo productivo y decente. Todo parte de una nueva ética, y es un punto que yo lo tocaba en el primer seminario, pero quiero traerlo de nuevo a discusión. Esta ética económica debe estar basada en 4 pilares fundamentales: el desarrollo económico, social, ambiental y político. Es decir, que debemos entender estas 4 esferas para poder hablar en sí del desarrollo con base en ciertos criterios, como por ejemplo la participación, la igualdad, la equidad. Esto me lleva al siguiente planteamiento, y lo propongo como una hipótesis. Con la participación de los jóvenes será posible alcanzar el desarrollo sostenible y la transformación de los sistemas alimentarios. ¿Qué se debe hacer para eso? La respuesta es bastante obvia. Impulsar el desarrollo con empleos para reducir la pobreza y romper con esta cadena que habíamos visto antes y generar un nuevo ciclo
que mejore las condiciones de vida de las personas y atienda sus necesidades principales, entendiendo al desarrollo como algo integral, sostenible y resiliente. Esto me lleva a la siguiente propuesta. He tomado en cuenta los 4 pilares de los que hablaba anteriormente para construirla. Entonces se puede decir que es bastante integral. De esta manera tenemos, por ejemplo, la diversificación, que es un común denominador en todos los países latinoamericanos. Nosotros en este momento tenemos una oportunidad bastante importante de utilizar los créditos internacionales para invertir en nuestras economías. En ese sentido, podemos, por ejemplo, brindar créditos especiales para jóvenes emprendedores. Destaco emprendedores porque es algo que ha estado en todas las presentaciones. Hemos visto en esta cuarentena cómo muchos jóvenes han decidido emprender, por ejemplo, construyendo máscaras para protegernos del coronavirus. ¿Por qué no darles créditos para que ellos puedan crecer como negocios? Sin embargo, eso no es suficiente. El gobierno también tiene que tener la capacidad en este momento de realizar compras y generar una articulación comercial entre los actores más importantes. Igualmente, se necesita invertir en tecnología. Vuelvo sobre el ejemplo de las máscaras. ¿Se puede dar tecnología para que ellos mejoren esta situación y puedan producir otros productos más adecuados al momento? La respuesta es que sí. Y me lleva al segundo punto, el social, que es la inclusión. Necesitamos programas de educación e investigación aplicados. Necesitamos trabajar con el sector informal y sentarnos en la mesa. Fabián ya hablaba de esto y decía que es muy difícil, pues muchas políticas se hacen desde el escritorio y no se llevan, digámoslo así, a la realidad. Entonces, es nuestro deber empezar a convertir esto. Esto también tiene que tener un eje transversal. Este eje es principalmente en Latinoamérica de género y cultura. Igualmente, cuando hablamos de medio ambiente, tenemos que entender a los empleos verdes. Es decir, que nosotros podemos confiar en nuestra agroindustria. Esta tiene que ser sostenible. Las grandes empresas de agronegocios no brindan suficientes empleos, mientras que la agricultura familiar sí lo hace. Entonces, nosotros debemos trabajar con estos pequeños productores para lograr una agricultura sostenible, orgánica. Sin embargo, esto no es suficiente, entonces necesitan educación aplicada a su realidad para que conviertan, por ejemplo, en agroservicios. Y de esta manera aseguramos la migración. Y es un punto que quiero tocarlo más adelante. Finalmente, hablo de la participación. Tenemos que promover la asociación de jóvenes, tenemos que darles espacios políticos y darles también las herramientas para tener una formación continua. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, como personas comunes? Yo les presento en esta imagen una reunión de la comunidad de Chapampa, cercana al lago Titicaca, en La Paz, Bolivia. Sé que no se puede apreciar bien, sin embargo, nosotros aquí vemos un sistema que en realidad es indígena, que tiene que ver con la participación de todos con una mirada horizontal, con la inclusión de niños, por ejemplo, en la toma de decisiones. Entonces, voy a pasar a leer las recomendaciones que se tiene aquí. Precisamente, promover labores del hogar y responsabilidades en los niños. Es importante que hagamos una diferencia entre el trabajo infantil con las labores que se pueden dar para que los niños asuman ciertos roles importantes ya dentro del hogar y que después se van a representar en la sociedad. Debemos impulsar la participación de los niños jóvenes en la toma de decisiones en la familia, participación activa en nuestras comunidades, es decir, que tenemos que estar pendientes a los diferentes desafíos socioeconómicos que enfrentamos como comunidad. Igualmente, se debe apoyar a los emprendimientos locales para que así, especialmente en este contexto tan difícil de coronavirus, podamos brindarles ciertos elementos que les permitan tener liquidez como empresas. Generar asociaciones de jóvenes, se repite este punto, así como también oportunidades de empleo decente, desde nuestras capacidades como familias. Quiero hacer un énfasis especial en las mujeres, en este caso rurales. Aquí vemos un infograma de la FAO, donde se tienen algunas recomendaciones. Las primeras, cambios socioculturales, acceso a servicios financieros, mejora a los mercados, mejor acceso a infraestructura básica, control, derecho de propiedad, pensar otra vez la idea de la tierra,
Es algo particular lo que ocurre en Colombia, por ejemplo, donde se tienen casos reportados de latifundio, donde existe una cierta disputa entre las personas que viven en las áreas rurales con aquellas que realmente tienen, digámoslo así, un poder social que interfiere en estos procesos políticos y sociales. Entonces también se necesitan marcos normativos y jurídicos especiales y específicos en este caso. Bien, quiero otra vez volver sobre la frase con la que empezaba. Es tiempo de cambiar. Y hago énfasis en esto porque nosotros como latinoamericanos tenemos una posibilidad en este momento de exigir que los préstamos que se están haciendo a los gobiernos no vayan a ser solamente medidas de corto plazo, como puede ser, por ejemplo, transferencias directas condicionadas, es decir, bonos que se están dando, que son ideas muy buenas que funcionan muy bien en el corto plazo. Pero si algo hemos aprendido en nuestra experiencia, por ejemplo, como bolivianos, es que estas medidas pensadas solo en el corto plazo no son suficientes y por eso debemos pensar también en el largo plazo y empezar a invertir en aquello que nos va a generar un desarrollo, entendiendo el desarrollo como una transformación que va más allá de solamente la acumulación, como podría ser el crecimiento económico. Les había pedido a un comienzo que piensen en las personas que viven en esas casas. Aquí les tengo la fotografía de esas personas. Es un grupo bastante amplio, es un grupo multicultural, vemos personas con diferentes raíces, vemos sonrisas. Y es importante siempre pensar en las personas cuando nosotros emprendemos o cuando nosotros somos creadores de políticas públicas, porque es este el punto al cual debemos dirigirnos para satisfacer sus necesidades y sobre todo mejorar sus condiciones de vida. No queremos un simple mínimo vital, sino nosotros queremos que las personas tengan un buen vivir, tengan las condiciones necesarias para su desarrollo, para que sean felices, para que sonrían como en la fotografía. Finalizo con esta frase: más y mejores oportunidades de empleo para todos. Igualmente, agradezco su atención. Gracias.